Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Hoy tengo un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y la verdad es que igualmente probablemente venga desde las primeras semanas de septiembre. Y estamos en una serie donde yo creo que el Señor nos está hablando a todos en crecer. Crecer en nuestra vida espiritual, madurar en nuestro carácter, crecer en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, crecer como papás, como mamás espirituales, crecer en nuestra vida personal, en nuestra relación personal con el Señor. Y el título que el Señor me daba era Constante tu fe, o la evolución de la visión que nosotros tenemos del Señor. Esto es curioso porque precisamente el pasaje que tengo el día de hoy viene de Números, cuando realmente se enciende uno de los episodios más tristes de la historia del viaje de Israel o de la nación de Israel. Acontece que Números 11:1-3, aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó el Señor. Y el Señor encendió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, que significa incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y esto viene de precisamente el conflicto interno, el conflicto que está aquí, muchas veces con el Señor, cuando las cosas no son como nosotros esperamos. Lo primero que a mí se me viene a la mente es que esto viene de estar 40 años en la prueba del desierto, pasando lo mismo. Es decir, había un pozo de agua en cada ubicación, en cada uno de esos 40 lugares. Había un pozo de agua de Dios, había una provisión manifiesta de Dios. Y había una cosa tremenda, un milagro tremendo que se llamaba maná. Era el milagro de Dios para Israel, es decir, cada mañana Dios proveía lo suficiente. Cada mañana Dios traía lo necesario. Cada mañana Dios, de una manera milagrosa, es decir, no tenían que hacer nada, no tenían que trabajar, no tenían que estar buscando los recursos, buscando la vida, como nos toca hacer a cada uno de nosotros. Cada mañana salían fuera del campamento y recogía cada uno lo necesario para su familia. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegó un momento que el pueblo de Israel se cansó. Maná frito, maná cocido, maná con frambuesas, maná con arándanos, maná con tortas, maná en soufflé, maná en escabeche, maná. Llegó un momento que teníamos tanto maná que el pueblo se empezó a quejar. El pueblo estaba frito. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y tú dices, ¿qué pasa con lo que a mí me gusta? ¿Qué pasa con lo que yo quiero? ¿Qué pasa con lo que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón? Y cuando digo lo que Dios ha puesto en mi corazón, el Señor dio una promesa. Yo te voy a llevar a la tierra prometida, de la cual fluye leche y miel, de la cual hay provisión, de la cual hay abundancia. Te voy a llevar a un lugar donde tú vas a prosperar. Pero por 40 años, mientras dura el proceso, algo no funcionaba. Algo no terminaba de funcionar. Y era que estaban peleando con la identidad. Estaban peleando con la paternidad, estaban peleando con Dios. ¿Y saben lo que entraba en conflicto? Lo que me gusta, mis deseos, mis anhelos, lo que yo quiero. Y Dios es un Dios de moderación porque mira, comer es necesario. Hablemos claro, todos necesitamos comer.
Pero comer demasiado es glotonería, es un pecado. Si hablamos de beber, la palabra de Dios permite beber. Pero si bebes demasiado, es embriaguez y es emborracharse. Y emborracharse es pecado. Dormir es necesario. Pero si duermes demasiado, es pereza. Y Dios puede reclamarte, demandarte tu tiempo. La sexualidad es un regalo precioso dentro del matrimonio. Pero la hipersexualidad o la sexualización de todo puede llevarte a fornicación, a adulterio, ataduras, pecados de otra índole y destrucción igualmente de tu familia, de tu matrimonio, de tu identidad. Incluso caminar, hermanos, es necesario. Andar, correr, es necesario. Hacer ejercicio. Pero ¿sabes qué te digo? Que cuando no descansas, también estás pecando. Por eso Dios creó el sábado. Porque había un tiempo en el que tienes que parar, y es bueno, y tienes que dedicarle tiempo a Dios. Por eso es la moderación. Es decir, todo esto es bueno, todo Dios lo ha creado, pero es necesario buscar el equilibrio. Ahora, el mayor problema de nuestras vidas, y digo de nuestras porque somos así, es cuando entra la queja. Y la queja es una gangrena, la queja es peor que el cáncer, es una leucemia, llámalo como quieras, pero destruye tus órganos vitales. Cuando destruye tus órganos vitales, además afecta directamente al cuerpo de Cristo, del cual eres parte. Y esa gangrena hace que se desmiembren los miembros, es decir, que se aparten, que se caigan. Esta iglesia y cualquier otra empieza a quedarse sin orejas, sin dedos, sin pies, sin pelo, aunque sean las pestañas, hasta cosas sencillas como las pestañas. Un hombre sin pestañas es horrible y una mujer también. Por poco que se caiga, es decir, es horroroso. Cuando ves a alguien que le falta alguna parte de su cuerpo, llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Y nos debe de llamar la atención, porque no es el plan original de Dios. Ahora, cuando viene la queja a nuestra vida, cuando entramos en esa murmuración, en esa incomodidad de no resolver o no entender las cosas de Dios, damos lugar a un pecado muy grave y muy gordo. Y acabamos siendo perjudicados nosotros. La queja te afecta a ti directamente, pero también afecta directamente a la iglesia. Es decir, es una línea frontal directa. Ahora, ¿cómo me curo, pastor, de esta gangrena? ¿Cómo quito esta enfermedad de mi alma? ¿Cómo quito esta enfermedad de mi vida? Solo hay una receta: acción de gracias. Sea la circunstancia que sea, y te puedo hablar un poco de esto, sea el momento que sea en tu vida, hay una actitud en tu corazón, hay una orden de tu alma que sale de tu cerebro, que sale de tu voluntad, que es intransferible, es tuya, y es cambiar la actitud y empezar a darle gracias a Dios por cual sea que quiera que sea tu situación o tu circunstancia. Y puedes tener toda la razón del mundo. ¿Sabes qué te digo? Que la queja de Israel era razonable, era verdad. Tú te puedes quejar con toda la razón del mundo. Que el pastor es feo, que el pastor no sé. Tendrás toda la razón del mundo. Eres muy guapo, marico. En cuanto más te acerques a mí, más humano soy. Hasta que no sea redimido por el Señor, igual que tú, hasta que no sea transformado a la imagen de Cristo Jesús, cuanto más te acerques a mí, más humanidad vas a ver. Por eso te digo, hermano, que lo que debes de enfocarte no es en aquello que te separa, sino transformar esa queja en acción de gracias.
Darle la oportunidad al Señor que trabaje a través del desierto. Darle al Señor la oportunidad que procese tu carácter, que esa dependencia de parte de Dios pueda ser trabajada. Porque mira, puede que Dios en tu queja, puede que Dios en tu problema te dé lo que estás pidiendo. Mira qué bonita es. Codornices, perdices. La ira de Dios se encendió cuando el pueblo de Israel empezó a devorar, a comer insaciablemente ese animal precioso. No fue antes, no fue después. Y tú dirás, pero Dios se contradice. No, Dios le dio lo que estaba pidiendo en ese momento el pueblo. ¿Qué estaba pidiendo? Queremos carne. No queremos más maná. Estaban viendo sus deseos. Y el problema, lo que más irrita a Dios, no es que pidieran carne. Es que llevaba una muletilla. Antes de salir al desierto, cuando estábamos en Egipto, estábamos mejor. Antes de que Dios obrara el milagro, estábamos mejor. Teníamos de todo. Estaba tranquilo, no había problemas. Por supuesto, si te han dicho que venir a Cristo Jesús, que aceptarlo como Señor y Salvador es el final de todos tus problemas, te han engañado. Te han contado una trola muy gorda. Y espero que te lo hayan contado al revés. Y es que dentro de los problemas que vas a tener en tu vida, algunos causados por ti y otros gratis, tienes al Señor. Y eso cambia todo. Hay una esperanza de gloria, hay una esperanza de salvación, hay una esperanza de redención en Cristo Jesús. Ahora, que no te engañen. Que no te engañen, recibir milagros no es una garantía de caminar en el Espíritu. Recibir una provisión no es una garantía de caminar en el Espíritu, no lo es. Porque Dios te puede conceder lo que estás pidiendo, pero si está desordenado, va a ser de maldición para tu vida. Y es tu petición, tú solito, tú te metiste. Luego puedes buscar todos los culpables que quieras. Mientras tanto, eso es un problema. Ahora, en la clase de teología nos enseñan o nos hablan de la retrogation. Retrogation. ¿Qué es eso? Cuando el suegro de Moisés se acerca a Moisés, lo ve agobiado, lo ve cansado, le dice, mira Moisés, esta carga, o sea, Moisés estaba frito. Tenía 3 millones de personas quejándose, tenía 3 millones de personas cargadas, tenía 3 millones de personas frustradas, tenía 3 millones de personas haciendo preguntas, tenía niños, hasta los niños dirían, mira Moisés, tú tonto que lo has metido aquí, se ha equivocado de camino, es que Dios no le dio el mapa. Yo tengo GPS en mi WhatsApp. Y ese es el tipo de presión. Cuando tú has escuchado la voz de Dios, cuando Dios te ha dicho algo y aparentemente las cosas no funcionan. Y llevas tiempo, y Dios te dio la provisión de agua, Dios te dio la provisión del maná, y tú llevas tiempo y estás cansado. Pues, Señor, ¿qué hago? Y buscas la solución humana. Llega tu suegro, búscate 70 ancianos y delega. Quítate el peso, delega. Algunos se van a enfadar conmigo hoy, pero me da un poco igual. ¿Sabes por qué? Porque las soluciones humanas no funcionan. ¿Y sabes por qué no funcionan? Porque la delegación de Jetro no resolvió el problema que había en el corazón del pueblo.
y tampoco resolvió el problema de Moisés. Sirvió para ayudar en un momento y nos da una lección de que, oye, hermanos, lo mucho o lo poco que haya que hacer en la iglesia, entre muchos, es poco. Esa matemática es lógica pura. Y es un buen consejo. Pero no era la solución de Dios. Y esto es lo que quiero que veas, y a eso es lo que vamos a hoy. No puedes buscar soluciones humanas. Fíjate que hemos estado orando por Israel y orábamos el Salmo 122. Pero es que el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene de una idea humana, el socorro viene de Dios. La provisión viene de Dios, la solución viene de Dios, el milagro viene de Dios. Pero depende del corazón y que tú estés dispuesto a que tu corazón sea procesado, sea tratado. Muchas veces alargamos el desierto porque no permitimos que Dios meta el bisturí. Si no permites que Dios permita, o sea, que Dios trabaje. Si no permites a Dios que te cambie. Si todavía te crees perfecto. Si todavía nos creemos algo. Tenemos un problema. Te voy a contar la solución de Dios. Números 11, Dios le dice: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Misma cantidad que le había dicho su suegro. Que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirá: santifícalos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová. ¿Cuál era la solución de Dios? Una impartición de Dios. ¿Cuál era la obra del Señor? No era inteligencia humana. Era: yo te doy la capacidad, yo imparto mi espíritu sobre el líder de este pueblo, al cual yo he ungido, al cual yo he llamado, y yo voy a hablar contigo. Escúchame bien. Dios va a hablar contigo. Pero lo importante de estar en una casa espiritual o de estar en una iglesia es que hay una impartición, hay una cobertura que va de arriba a abajo, que uno recibe cuando está bajo autoridad y bajo orden de Dios. Y no es una imposición de mando, no es una estructura organizativa, no es un sistema y no es una agenda de actividades. Es el Espíritu Santo de Dios impartido a cada persona. Una porción del mismo espíritu de Moisés en cada anciano de Israel. Porción de Dios. Esa era la capacitación de parte de Dios. Y una cosa que Moisés hace, y yo creo que muy sabiamente, es que Moisés redactó cada salida, cada jornada, cada etapa, cada momento del viaje importante. Moisés lo escribe. Y lo escribe con una motivación, con una razón. El pueblo, los hijos, los que vienen, tienen que saber la historia. Tienen que saber lo que Dios ha dicho. Tienen que conocer al Señor. Tienen que tener la oportunidad de leer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Tienen que poder tener la oportunidad de entender por qué Dios hizo esto, por qué Dios hizo aquello. Tienen que tener la oportunidad de buscar en algún lugar cómo descubrir a Dios, cómo conocer a Dios. Y esto es tan importante porque no mucho atrás viene Josué y en la siguiente generación, fijaros lo que dice Jueces 2, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que
Él había hecho por ellos. ¿Sabes cuál fue el problema? Que cayeron en esclavitud otra vez. Cayeron otra vez bajo el yugo de los enemigos. Cayeron otra vez en el mundo, en los filisteos. Cayeron en los amonitas, en los amorreos. Cayeron otra vez en la misma historia de donde Dios los había sacado 100 años antes, en Egipto. La historia se repite 100 años antes, 2 generaciones después. Es decir, yo, mis hijos, mis nietos no conocen a Dios. Terrible. Y es una realidad. O sea, es de lo que estamos hablando. Josué, sus hijos, nietos, 0. Que hablamos de Josué. Que hablamos de Moisés. Que no, o sea, Moisés es top 3, top 3. En la palabra de Dios está Jesús, Elías, Moisés, Moisés, Elías, como quieras. Estamos hablando de una de las mejores representaciones de Dios en la tierra. Y en la tercera generación, bye. No se acordaban de nada. Y hay algo que, mira, Leonard Ravenhill, el pastor evangelista que hablaba de las cortes celestiales, tiene una frase que me flipa. Y dice, lo que no aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Y repetimos los errores de nuestros padres. ¿De qué depende esto? Depende de tu decisión. Depende de nosotros. Esta semana hablaba con un hermano y yo le decía, a mí me arrebató de las manos de Satanás, de las manos del mundo, las rodillas de mi madre. Y veo hijos perdidos en el mundo. Y veo queja. Y chucu, chucu, chu. Y no veo las rodillas. Perdóname, no las veo. Yo no veo un clamor. Si tú estuvieras clamando, otra cosa pasaba. No te voy a decir que es inmediato, pero lo mío fueron 6 meses de rodillas. Y los 6 meses dieron su fruto. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me sacó de un bar nada que me dijo alguien. Me sacó de un bar el Espíritu Santo de Dios. Y eso es de lo que estamos hablando hoy. ¿Quieres conocer a Dios? Impartición del Espíritu. El Espíritu de Dios, a través de su palabra, a través de la historia, va a hablar a tu corazón, va a traer libertad, va a traer sanidad y vas a entender lo que Dios quiere hacer. Porque mira, en la historia de nuestra iglesia, yo hablaba con Pastor Jan y una de las cosas que él comparte es que ellos eran 70. De pronto empiezan a clamar al Señor, pum, 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 tienen un anhelo en su corazón. El Señor los bendice, 400 personas. Y entran en el dilema, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y empiezas a preguntar, ok, dice la iglesia de Chicago, Willow Creek, que si entrenas y equipas a la gente, eso es la clave del crecimiento. Comparte el mensaje, comparte la visión, habla todo. A las 3 semanas nadie se acordaba de nada de lo que se había dicho. Ahora vivimos en un tiempo peor. Yo te pregunto el martes sobre lo que hemos predicado hoy y apaga y vámonos. Pero no te lo tengo en cuenta, te amo. En Cristo Jesús. En 1993, viendo que las cosas no funcionaban, se establecen lo que son redes o células. ¿Y sabes qué? A los 6 meses no quedaba nada. ¿Sabes por qué? Porque volvemos al sistema humano. Volvemos a algo que no es nuestro ADN, que no somos nosotros.
Y si queremos una iglesia diferente, no va a ser por otra cosa, sino porque estemos llenos del Espíritu Santo. Y esto te incluye a usted y a mí. Porque Dios está levantando una generación llena del Espíritu Santo de Dios y del poder de Dios. Que va a ser una gente profética. Y no te digo que vas a ser profeta, sino que vas a ser profético. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a estar en ti y vas a ser dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en esta iglesia si tú le das el lugar. Y por supuesto, tu fe te puede llevar a otro nivel. Pero es tu fidelidad la que te permite seguir en ese nivel. Hay mucha gente que, ¡boom!, sirve por unos años, llega aquí y se poncha el globo. ¿Y dónde está? Yo no la veo. Y la clave no es la fe, porque he hablado con muchos y todos tienen fe. La clave se llama fidelidad, compromiso. Por eso se llama este mensaje constante en la fe. Porque no se trata de tener fe, que cualquiera tiene. Se trata de fidelidad a Dios y a su reino, a sus cosas. Me acuerdo, esto me hacía mucha gracia anoche cuando estaba preparándolo. En 2014 vino un equipo de Cristo para las Naciones y contaban un montón de testimonios, contaban un montón de cosas. Luego vino 2016 de Guatemala. Y me acuerdo que Joseph, muchos conocen a Joseph, ¿se acuerdan de Joseph? Se levantó aquí y dijo: un día nosotros vamos a tener historias, porque ahora mismo somos una iglesia tan joven que todavía no las tenemos. Y eso fue por 2016, 2015, por ahí. 8 años después. Ay, tenemos alguna historia que otra. Tenemos alguna cosa que contar, ¿eh? Y algunas experiencias que hemos pasado. Algunas batallas que estamos peleando y otras que hemos peleado. Y otras que todavía estamos en ello. No teníamos historia, pero ahora tenemos historia. Y aquí es la clave del asunto. La clave del asunto está en 1 Corintios 1:10. Dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Y esto no quiero que pase como la abuelita. ¿Sabes lo que le pasa a las abuelitas? Que tienes que... Abuelita, ¿cómo estás? Tienes que mantener contacto visual. La abuelita no suele escuchar bien, con lo cual... ¡Abuela! ¿Me escuchas? ¿Cómo has dormido? ¿Has comido bien? Porque si no, tú has podido hablar, pero ella no se ha enterado. Y si no se ha enterado, tú no te has comunicado. Tú has dicho lo que has querido, pero la abuela ni ha comido, ni la abuela ha estado dando vueltas por toda la casa. ¿Y tú? Ok. ¿Estamos? Tenemos una visión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos una misión, que es predicar la palabra de Dios. Tenemos una misión, que es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Tenemos un llamado, somos puerta del Evangelio en Europa y a otras naciones. Tenemos un llamado de que vamos a ver y vivir el avivamiento que Dios va a traer a esta nación. Tenemos una palabra de que vamos a ser como esa tribu de Judá. Y la tribu de Judá es la que va primero en la batalla. ¿Alguien no tiene una batalla? Ok, entonces eres de la tribu. Muy bien. También dijo el Señor que el Señor iba a dar visión. Con lo cual, hay una visión para ti, profética, que es que la palabra del Señor va a cobrar vida y verdad. Cuando tú hables con alguien vas a tener autoridad. ¿Por qué? Porque estás hablando la palabra de Dios. Cuando hablas la palabra de Dios te conviertes en una persona profética, porque estás comunicando la visión de Dios para el hombre. Amén. Y asegúrate. Ian dijo una cosa muy graciosa. Busca el momento, ora el momento que te escuchen. Hay gente que habla. Es que pastor, estoy todo el día predicando. Conversiones, 0. Si le pregunto a Cristinita qué significa eso, algo no estamos haciendo bien, ¿verdad? Es que estoy sembrando. Es que estoy pescando. Siempre lo he dicho muchas veces. Tú puedes ir a pescar con hamburguesas del McDonald's. ¿Vas a pescar? 0. Puedes sembrar en mitad de la autovía y poner 10 toneladas de grano de trigo. ¿Vas a cosechar? 0. Porque vas a pillar el sol. Trabaja la tierra, abona la tierra, cuida la tierra, vigila, ora la tierra y siembra la tierra. Y en su tiempo va a dar fruto. Pero, hermano, es que no dejo de hablar. ¿Y el fruto? ¿Dios es mentiroso? Dios no es mentiroso. Si Dios no es mentiroso, algo está pasando. A lo mejor hay que plantearse, ¿estoy sembrando correctamente? La respuesta es, de aquí para atrás, creo que no. Hola, buenos días, ¿cómo están? Siento que hoy saqué la sartén a pasear. Pero es necesario. ¿Sabes por qué? Porque nos lleva a 40 años del desierto, donde te cansas, donde te frustras, donde te hartas y estás todo el día, Señor el maná, Señor el maná, Señor el maná, maná frito, maná asado, maná en la air fryer, maná con tomate, maná sin tomate, maná en escabeche, maná, y todo el día maná y maná y maná y el pozo de agua y maná para que no se haga bola. Y tú dices, pero Señor, si yo quiero entrar a mis promesas, bisturí. Rodillas, proceso, crecimiento, despedregar el campo, labrar el campo, cuidar la viña, quitar las ramas que no crece la viña, abonar la viña, regar la viña, cuidar la viña, vigilar la viña, que viene un zorro por la noche. Estamos orando en el nombre del Señor, estamos vigilando. Una iglesia no intercesora por, yo qué sé, por los monos de los cocos de Australia. O sea, aquí, hello, ahí tenemos una lista. Si no está tu lista, que esté. Vamos a orar. Vamos a cuidar la tierra, vamos a plantarla, vamos a sembrarla, vamos a regarla, vamos a abonarla y vamos a ver fruto. Doy 10 euros al que me diga quiénes son.
vale mirar el Google. Ok, ya tengo 10 euros. Mira, hago un cambio de actitud. Esto es un cambio, tenía que haberle puesto a Flash porque esto es divertido. De los 70 ancianos que recibieron la impartición del Espíritu Santo, hubo 2 que se quedaron en su casa. 2. Y el Señor los llama por nombre, Eldad y Medad. Se quedaron en su casa. O sea, cuando hubo una impartición del Espíritu Santo de parte de Dios y de Moisés delante del tabernáculo, o sea, tenían que salir fuera del campamento, llegar a la puerta del tabernáculo, recibir la impartición, y estos 2 personajes se quedan en su casa. Pues ¿sabes lo gracioso? Que también profetizaron. Y también fueron llenos con el Espíritu Santo. Y también recibieron al Señor. ¿Y sabes lo que dijo Josué? Lo que yo hubiera dicho. ¿Cómo puede ser esto, Moisés, que estos 2 gandules que se quedan en su casa, pellejos, también profetizan, también tienen la impartición del Espíritu Santo, si se han quedado acostados? ¿Sabes la respuesta de Moisés? ¿Cuál fue? Lo importante no es que se queden en su casa. Lo importante es que si tienen un encuentro con el Espíritu Santo, van a venir para acá otra vez. Y nosotros los hubiéramos echado de la iglesia ya 40 veces. Porque a mí me ha salido el Josué unas pocas. Con lo de la sartén. ¿Por qué te digo esto? Cambia tu manera de orar. No te creas superior a nadie, no te creas mejor que nadie. Oremos por aquellos que no han venido, porque viene ese tiempo profético y viene. ¿Y sabes qué? Que tú tienes la palabra del Señor y puedes compartir la palabra del Señor. Y cuando compartes la palabra del Señor, mira lo que dice Pedro: sois hijos de los... Díselo a tu hermano: eres hijo de los... No estoy escuchando. Eres hijo de los... Y el pacto que Dios hizo con tus padres, en tus simientes serán benditas. ¿Quién? Todas. Global. No hay clubes exclusivos. No tenemos la exclusiva de nada. Pero tenemos la palabra del Señor. Amén. Ponte de pie. Mira, quiero orar por ti en esta mañana. Y te digo algo. Hay, si lo crees, una impartición para tu vida. Hay una transmisión profética para tu vida. Hay un llamado de Dios profético para tu vida. Hay una palabra rema de Dios para tu vida y para aquellos que están a tu alrededor. ¿La quieres? ¿La crees? Pues, hijo, hija, algo va a cambiar en tu manera de hablar si permites que Dios obre en tu corazón. Así que, Padre, Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, y te
Pedimos, Padre, que esta impartición, Señor, de esta nueva temporada que tú estás trayendo delante nuestra, Padre, Señor, sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que es un nuevo tiempo, Señor. Sabemos que tú quieres plantarnos, introducirnos, sembrarnos, Señor, en la tierra que tú has prometido para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, la dureza de nuestro corazón, el orgullo, Padre, la soberbia, la altanería, la falta de memoria, Señor, cualquier cosa que esté estorbando, Señor, el fluir de tu Espíritu Santo sea quitada en esta hora en el nombre de Jesús. Y tu fuego, Señor, que nos purifica, que nos limpia, que nos cambia, Padre, tome lugar en nuestro corazón para poder ser una nueva criatura, poder ser tus hijos, Señor, amados, y entrar en ese nuevo tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria al Señor.